A mí me da mucho miedo el avance tecnológico. Una vez había leído que es exponencial, Sí. entonces ahora viendo todo este tema de las inteligencias artificiales y del desarrollo de la tecnología, que ya es, o por ejemplo la realidad aumentada, que si los gráficos ya son muy muy buenos, el siguiente paso es como el tacto. Si logran replicar el tacto, ya va a ser muy difícil llegar a diferenciar el mundo virtual del mundo real. Entonces, tú que has visto esto ahora, pero bueno, que investigaste mucho sobre una compañía muy importante mundialmente, o varias compañías muy importantes, que has visto cómo hubo un brinco muy fuerte en los 80s y 90s con el desarrollo de la tecnología también. ¿Qué crees que vaya a pasar después? ¿Cómo crees que ahora vaya a cambiar nuestra vida? Porque realmente, si tomamos en cuenta cómo vivimos ahora con los celulares, a, a los celulares de hace 5 años, ni siquiera es tan lejos, o sea, 5 años de diferencia, a lo que podemos hacer hoy, ¿cómo crees que vamos a estar dentro de 5 años? Es que ya ni siquiera me O lo ya puedo es imaginar. incierto. Es que ya ni siquiera me lo puedo imaginar porque hace un año salió una tecnología que se llama DALI 2. DALI 2 es una inteligencia artificial de una empresa que se llama OpenAI, que son los Ujú. mismos creadores de ChatGPT. Es la empresa, disculpa, que publicó, bueno, en donde sacaron las imágenes del arresto de Trump. No sé si fue esa misma empresa, si esa fue esa misma tecnología. Lo que pasa es que son muchas tecnologías que se están desarrollando Ujú. actualmente. Entonces no te podría dar el dato exacto. Pero eh, sali- eh, eh, hace un año yo me acuerdo que había una versión gratuita de Dalí. Y uno podía hacer como portadas falsas de videojuegos. Y se veían cagadas porque se veían muy falsas. Mm. Pasó un año y salió Dalí 3. Las portadas que hace Dalí 3 en un año de diferencia de desarrollo entre una versión y otra dan miedo de lo real que se ven. Y es la tercera versión. Están trabajando en la cuarta versión, obviamente. Eh, ahorita, afortunadamente, al menos en los ámbitos de la inteligencia artificial, podemos distinguir todavía de una imagen real y de una imagen falsa. Mm. ¿Por qué? Pues por ejemplo, las manos, ¿no? Si para los artistas humanos es una de las partes más difíciles de recrear. O sea, yo conozco mucha gente que dibuja y lo que siempre se les dificultó era o no los manos o los pies. Le pasa lo mismo a la inteligencia artificial. Es muy ¿Por qué? difícil Porque está aprendiendo. porque está aprendiendo. Pero el día que nosotros veamos una mano bien hecha de la inteligencia artificial, ese día va a ser nuestro final. Y yo creo que ese día va a llegar en unos meses. Y lo que pasa ahorita también es que hay una carrera como armamentista como la que vimos en la guerra espacial entre Rusia y Estados Unidos Ajá. hace en los años 60, pero ahora con las inteligencias artificiales. Están viendo qué empresa tiene la mejor inteligencia artificial, lo cual ayuda mucho al desarrollo, porque no nada más existe DALI, existe también Stable Diffusion, existe también Midjourney, Ujú. que son tecnologías también de generación de imágenes. Existe también la tecnología de propietaria de Adobe, de la empresa que hace Photoshop. Entonces, pues ahí tienen como que una razón para estar desarrollando a lo bestia y es exponencial. En verdad da miedo Sí. el punto en el que ha llegado la inteligencia artificial. Ahorita, pues por ejemplo, ChatGPT, yo por mi trabajo pago la versión Plus, que Ujú. tiene la versión 4 de la inteligencia artificial. Pues yo la empecé a utilizar justamente como para 2020 y era la versión 1.5, la versión 2. Solamente era en inglés y a mí me sorprendía mucho porque como con un pequeño texto que le ponías te arrojaba un texto de una cierta cantidad de caracteres. Pero si comparas eso con lo que hace ahorita ChatGPT en su versión 4, pues que sí da miedo. Y por ejemplo, ahorita que va a haber elecciones en México, ¿cuántos discursos de los políticos no van a estar hechos en ChatGPT? Uy, sí. Sí, ¿No? claro. Entonces, ya no puedes saber tú qué lo hizo una persona y qué lo hizo una inteligencia artificial. Ujú. Y para allá va. O sea, realmente yo creo que los avances tecnológicos van para el ámbito de la inteligencia artificial. Porque ya también se están implementando en videojuegos. Eh,
por ejemplo. Con NPCs reales. Con NPCs reales. NPCs de TikTok. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, yo me imagino un juego de FIFA, volviendo a mi juego favorito FIFA, Ujú. en donde tú sabes que ya cuando juegas mucho FIFA, ya te sabes las narraciones de Mario Alberto Kempes y de Fernando Palomo. O sea, ya sabes que va a decir todo lo que dice, ¿no? O sea, pero yo me imagino que van a llegar un momento en donde una tecnología como la de ChatGPT te va a generar una narración de lo que está pasando a tiempo real con una voz hecha en inteligencia artificial como la de AMLO, con Ujú. estos covers que le O la hacen. voz que quieras. Ajá. Entonces, ya van a poner a cualquier narrador de la cual tengan licencia su voz, Ujú. pero ya va a estar diciendo cosas que no van a estar pregrabadas, sino van a estar diciendo cosas en tiempo real. Y la Y, inmersión va a ser enorme. y nunca se van a repetir. Y nunca se van a repetir. Está horrible. Sí, da muchísimo miedo. Es que da miedo. Da mucho miedo. O sea, sí. Y obviamente va a haber cosas que van a haber trabajos que se van a perder, pero van a nacer muchos otros nuevos trabajos. Y la simplificación de la vida, como comentabas. O Y la sea, simplificación de la vida. como en los 80s, la cosa era diferente. ¿Cómo vamos a estar dentro de 10 años? ¿Qué tanto se va a simplificar la vida? Si va a ser para bien o no. Pero había algo que también me dio mucho, mucho miedo en el tiempo en el que estaba en auge. Se mencionó mucho hace poco que se había descubierto, se había creado un material superconductor. El problema con el material superconductor es que, bueno, si fuera viable, solucionaría el inconveniente por el cual no se pueden utilizar todavía a su máxima capacidad las computadoras cuánticas. Porque supuestamente el paso de información es tanto que el material no soporta la temperatura. Ajá. Y no hay forma de poderlo enfriar. No se puede enfriarlo. Por eso no funcionan y duran prendidas milisegundos, algo así. Entonces, si lo haces con el superconductor, no va a haber fricción. Entonces no va a haber temperatura que enfriar. Ya nada. Imagínatelo mezclado con una inteligencia artificial. Imagínate que, sí, justamente que aprenda de una computadora cuántica o que tenga capacidad o la posibilidad de poder procesar los datos o la información con ese nivel de procesamiento. Cuando yo vi esta, que podía ser posible, sí dije, no, ya, pues esto va a cambiar toda la realidad por completo. Ya no va a haber nada que no se pueda solucionar con eso. Cualquier problema. Cómo restaurar la capa de ozono, cómo revertir el cambio climático, una fuente de energía completamente renovable e ilimitada, ahí tienes. Y ahora viene el problema de cómo la inteligencia artificial nos va a tomar a nosotros. Ajá. ¿No? Que es un problema real. O sea, sí se escucha sacado de una ciencia ficción, de una película de ciencia ficción, pero para que personas como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, como Bill Gates estén preocupados por esto, sí te habla de pues, qué va a pasar con la raza humana en un momento en donde la inteligencia artificial sí llegue a un punto en donde se combine, por ejemplo, con algo como la computación cuántica, que combinados van a ser poderosísimos. Sí, ya no hay límites. Justamente ahorita que comentas esta situación, el propio creador de ChatGPT, o bueno, parte, no sé si es el presidente de la empresa OpenAI, Ajá. dicen que tiene, bueno, hay una leyenda que siempre carga con él una mochila, no sé de qué color, pero es un color que así se le identifica, la mochila de tal color, y que supuestamente en esta mochila tiene la posibilidad de poder apagar la inteligencia artificial o poderla detener en caso de que algo o alguna emergencia suceda. Y es como que, pues, si se pudo librar de tu control, no creo que lo que traigas en tu mochila nos ayude. Puede que llegue un momento en donde sea totalmente inútil eso, ¿eh? O sea, No creo. sí, no creo que en algún momento, si llega a pasarnos, pues esa mochila no va a servir de nada. Pero sí le tiene miedo, o sea, Sí. yo estoy seguro que el poder de la inteligencia artificial ya es mayor, pero les ha dado miedo lanzarlo todo. Porque, por ejemplo, lo que se decía con GPT-4, se limitaron muchas cosas precisamente por esto. Entonces, Lo imagínate. nerfearon. Lo nerfearon muy cabrón. Y lo tuvieron que nerfear, yo creo que porque les dio miedo la capacidad que tenía la tecnología.
Hay casos también de personas, desarrolladores que justamente ya presentaban sentimientos de su parte hacia la inteligencia artificial. Casos de desarrolladores que inclusive se enamoraron de algún desarrollo así. O se hablaba de justamente hace ya bastante tiempo, que justamente como comentas, tal vez está nerfeado, de una supuesta inteligencia artificial de Google, pero hace bastante rato, que era consciente. Sí, sí, sí. O hubo una... Sí, 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 que se hizo consciente. Sí, leí ese caso. O incluso, yo me acuerdo mucho cuando apenas empezó como que este auge de las inteligencias artificiales, una inteligencia artificial de Microsoft que empezó a decir cosas racistas y la tuvieron ¿No que... era Cortana? No, 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 no era Cortana, era, era otra inteligencia artificial, ay, perdón, Sí. era otra inteligencia artificial que tuvieron que apagar porque empezó a insultar a toda la gente. Pero lo hizo así como de forma deliberada, de que cobró conciencia y mejor la apagaron. Pues aprendió de la gente. ¿Qué Es tal? correcto, o Es sea, un sí, reflejo de nosotros, de todas formas. al final Oye, de cuentas. y si nos destruye, pues no realmente es una... Si es un reflejo de nosotros y nos termina destruyendo, no quiere decir que nuestro deseo interno realmente era la autodestrucción. Pues probablemente, ¿no? O sea, ya es un rollo Está filosófico, extraño. pero sí Sí. podría ser. Ay, güey. Pero sí da mucho miedo la parte de cómo se van a desarrollar, pero también me emociona mucho porque imagínate este tipo de tecnología aplicada ahora a justamente lo que comentábamos del tacto ya desarrollado en la realidad virtual. Imagínate, pues ya ahora sí no cualquier cosa que quieras experimentar o vivir lo vas a poder hacer, lo que sea. Sí, va a haber tantas cosas que vas a poder tener a tu alcance que, pues, wow, o sea, sí va a ser una revolución, ¿no? Y antes la preocupación, por ejemplo, de los desarrollos de entornos de realidad virtual era algo que se llamaba el valle incómodo, que era que mientras más te acercas a una figura humana, más miedo te da porque te parece como incómodo. Que es, por ejemplo, lo que nos pasa cuando vemos gráficos de consolas como PlayStation 3 Sí, o que vemos robots humanoides, los movimientos que hacen, las caras que hacen, que no son las fluidos, no son... texturas, te dan como que una sensación de miedo muy rara. Esa era la preocupación que teníamos. Yo no sé, no estoy seguro si ya superamos ese valle incómodo. Pero ahorita las preocupaciones son otras. Sí. Ahorita ya es una preocupación a nivel visual. Ahorita ya vamos a tener que resolver cosas a nivel de otros sentidos, a nivel tacto, a nivel sensorial, a nivel de capacidades cognitivas, a nivel de sentimientos. Imagínate que te pudieras conectar en una máquina que tuvieras en tu casa, así como una consola de videojuegos, que funcionara con inteligencia artificial y una computación cuántica. Pero en esta computadora tú te puedes conectar a nivel neuronal para simular lo que quieras. De hecho, hay una teoría, creo que sí era así, que supuestamente en este mundo nosotros somos nosotros mismos experimentando todas las vidas posibles en un aparato así. Ujú. O sea que todas las historias que tú escuchas, todas las vidas que has visto, eres tú mismo experimentándote a ti mismo. Pero eso también es un asunto ya bien tripiante, pero sería posible si pasa eso. Y en la parte del incómodo, no sé si era por la parte que sí, los movimientos no eran tan fluidos o que no se sentía natural, pero pues ya no vas a poder diferenciar ahora un androide con inteligencia artificial que un ser humano normal. No, ya estamos al punto en donde, pues no, ya no se va a poder diferenciar. Y, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, pues, las experiencias son cada vez más inmersivas. Y mientras vayan desarrollando más, por ejemplo, cuestiones como ray tracing y vayan avanzando más, pues no manches, o sea, incluso hay un fenómeno muy raro que pasa con las personas, mayores, que son las que más tienden como a confundirse. Ujú. O sea, por ejemplo, alguien de unos puntos 50, 60 años, si ven una cinemática de un videojuego, aunque sea, por ejemplo, de PlayStation 3, PlayStation 4, pueden pensar que es real. Ujú. Es un fenómeno muy raro, no sé, pero pues, ya estamos en ese punto en donde tanto los gráficos como computadora, como la inteligencia artificial, pues ya es más humana que nada. O sea, sí está muy cabrón. O sea, ¿cuál va a ser el punto en donde se marque esa línea
¿En qué momento? O sea, este asunto que pasó, por ejemplo, con lo del arresto de Trump, Ujú. las imágenes que salió el Papa con su... Yo, sí, fui súper fan de su abrigo Sí, güey, de peleonero. Sí, güey, de mamado peleonero, güey. O sea, sí estuvo... Y hubo gente que se la creyó Sí. totalmente. Hubo gente que se la creyó totalmente. No tiene que ver más como el margen de comparación que tienes, qué tan diferente puede ser. Porque entonces, si el margen de comparación de las personas un poco mayores es a cómo vivían ellos en ese entonces, que no había ni siquiera televisión. Sí. Ahora, como puedes ver en un videojuego, aunque sea no tan nuevo, y lo pueden creer algo real, ¿cómo nosotros vamos a percibir? Si el avance tecnológico es en cada vez en mucho menor tiempo, ¿cómo vamos a ser capaces de percibir ahora nuestra realidad si está cambiando tanto? Fíjate, la tecnología ha ayudado mucho a ver que hay personas que perciben la realidad de forma diferente. Y te cuento, por ejemplo, el daltonismo Mm. era algo que, pues antes del desarrollo tecnológico no era tan bien estudiado. Pero pasó que una vez chocaron unos trenes y como que no había explicación alguna. Ah, Y se dieron cuenta que uno de los choferes era daltónico. Y entonces había unos semáforos y como el chofer no veía la diferencia entre verde y rojo, no vio que el semáforo estaba en rojo. Entonces, pues los dos trenes, él no se detuvo y los dos trenes chocaron. Y gracias a ese accidente de tren, gracias al desarrollo de los trenes, podría decirse, y de los semáforos, se pudo investigar algo como el daltonismo. ¿Qué cosas podríamos, que nosotros ignoramos en este momento, padecimientos, descubrir gracias al avance tecnológico que va a tener la inteligencia artificial, la realidad virtual y toda esa comparación como de realidades que tal vez no habíamos visto, pero que gracias a esto que dices, que ese marco de comparación tan refinado que vamos a tener, podemos tener como que estos parámetros cada vez más finos. y tal vez ni siquiera, sí, ¿y cómo va a ser menos complicado? Más bien, no, al contrario, más complicado determinar qué es real y qué no, Es por que ese el es el punto de problema. comparación. Exacto. Y es a nivel neuronal, porque también, por ejemplo, la parte justamente del desarrollo tecnológico, pero ahora en las redes neuronales que ya funcionan como nuestro propio pensamiento. Entonces también el nivel de manipulación, pues ya no tiene precedentes tampoco. Sí. Vaya, no hay un límite de nada. Pero eso sí da mucho Va a miedo, estar muy cabrón. sí. Y ¿sabes qué? No estamos lejos de eso. No. O sea, eso es lo que da más miedo. Cuando tú te ponías a pensar en estas cosas hace 5 años, decías, no, pues en unos 30 años, igual y pasa. Ahorita ya puede estar pasando en 2, 3 años. Realmente no sabemos. O sea, está muy, 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 muy cabrón. Hay un libro que se llama La Era de las Máquinas Espirituales. Este fue escrito por creo que era jefe de ingeniería en Google. Ajá. Se llama Michael Kurzweil, creo. Y él, en este libro, fue escrito en los años 80, 85 más o menos por ahí. Y te dice paso a paso, casi de tal año a tal año va a pasar esto y esto y esto en el desarrollo tecnológico. Es una serie de predicciones. Todo se ha cumplido. Todo, 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 todo. Y ahora, en este periodo, está cómo va a comenzar la discusión de los derechos de las inteligencias artificiales. Ahora, una de las inteligencias artificiales pidió un abogado. No me acuerdo de quién, no me acuerdo de cómo, pero leí un artículo que había pedido un abogado. Y ahora sí, se va a tener que determinar si cobra conciencia y siente, es capaz de sufrir. Entonces se le tiene que proteger. Y se tendrían que desarrollar ahora leyes para proteger a las inteligencias artificiales y ya reconocerlos como un igual. Qué fuerte. ¿Imaginas? Qué fuerte. Es que, o sea, no estamos preparados todavía ni a nivel legislativo, ni a nivel emocional, o sea, no estamos preparados en absolutamente nada y el avance es tan rápido que no nos va a dar tiempo para prepararnos. Si nuestras minorías ni siquiera tienen los derechos fundamentales, ahora Ahora imagínate. imagínate, puede pasar que una máquina pueda tener derechos fundamentales antes que una minoría, desgraciadamente, al paso que vamos. Y en el punto de vista optimista, que las inteligencias artificiales puedan funcionar y que sea todo para bien. Dejar el gobierno y la administración de los recursos mundiales a una inteligencia artificial
para que todo produzca, para que todo genere, para que no haya necesidad de trabajar. A todo hombre, a todo por ser derecho, por ser humano. ¿Crees que eso suena demasiado, demasiado utópico, verdad? Es que, ¿sabes qué siento? O sea, me imagino como este panorama que describes, que todo empieza perfecto, pero en algún momento se sale de control. O sea, siento que en algún momento se va a salir de control. O sea, Warhammer 40.000. sí, güey, o sea, sí, como que al inicio, no manches, qué padre, las máquinas nos están gobernando y somos muy felices y de repente, La era dorada de la humanidad, el superavance tecnológico y a la mera hora todo se va al carajo. por culpa de la misma máquina. Sí. Entonces, no sé, como que a veces siento que no hay una salida con final feliz a esto, si te soy Tampoco, la sincero. verdad que no. No sé, no. Va a estar muy, muy, muy cabrón todo lo que se viene. En 2 años, ponle. Vamos a ver este este episodio el 2, 3 años para ver cómo hablábamos de cómo sería el futuro y ahora teniéndolo ya frente a nosotros. Hace 3 años me entrevistaron para un canal, creo que de Costa Rica, una cosa así, para hablar de inteligencia artificial. Y si yo veo ese video, neta me sorprende. Lo vi el otro día y me sorprendí de muchas cosas que ya son reales en este momento. Y no, pues en el futuro, en unos 10 años, se va a poder hacer esto. Ya se puede hacer ahorita, güey. O sea, sí Ni es siquiera como 10 años. Y nerfeado. y nerfeado. Y nerfeado, muy importante eso. Sí, eso da todavía más miedo. Eso da todavía más miedo. ¿Qué tuvo que pasar para que tuvieran la necesidad de detenerlo? Ya hay una necesidad de detenerlo. Ya hay una necesidad para que no salga esa versión superpoderosa de esa inteligencia artificial. Entonces imagínate. Ahora, ¿qué pasa si tú le preguntas a la inteligencia artificial cómo hacer cosas que le puedan hacer daño a otras personas? ¿Quién Ah, controla que no te lo diga? ahorita actualmente, por ejemplo, ChatGPT o el chat de Bing o cualquier inteligencia artificial de predicción de textos tienen muy estipulados qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. ¿Cuánto tiempo nos va a durar eso? No sabemos, ¿no? O sea, porque puede ser que se encuentre la forma de engañar a esa máquina y que nos pueda dar esa información, ¿no? Tú ahorita si le preguntas, por ejemplo, a ChatGPT que te dé una lista de sitios de donde descargar contenido pirata, no te la va a dar, porque va en contra de esos principios éticos. Ujú. O si, por ejemplo, la usas... luego yo uso mucho ChatGPT porque es un mejor traductor que Google. Ujú. Entonces yo muchas veces lo utilizo para traducir canciones. Y cuando traduzco canciones que tienen temas como de muerte, suicidio, cosas así, violencia, luego me sale un mensaje de estos temas son complicados, bla bla bla. Y muchas veces no hace nada. DALI 3, al menos la versión que tiene integrada Microsoft, no puedes tú pedir que te haga imágenes de políticos. Se detiene. Entonces, por ahora, las restricciones están fuertes. Supuestamente estaban detenidos a un año en específico, ¿no? O a tal periodo. O sea que después de tal año ya no puede aprender más o no tiene conocimiento de tal año en adelante, ¿no? Por ejemplo, bueno, GPT tiene hasta 2021. Ujú. Si tú le pides, bueno, no en el GPT, sino entonces más bien la otra, Dalí, estaría Ajá. completamente actualizada en tiempo real para que no le pidas fotos de políticos. O solo los que estaban hasta el 2021. Si hoy surge un político muy importante, ¿Quién lo registra? ¿quién lo registra? Pero ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, DALI 3, como puede acceder a Internet, igual y puede Ok. como No, pues sí. relacionar eso con una figura política. De hecho, también GPT, al menos en su versión de pago, ya tiene acceso a Internet. Entonces ya te puede como que arrojar cosas que hayan pasado hace No sabía que ya tenía acceso a 2 internet. segundos. Eso era un problema hace 3 meses. Sí. No me imaginaba que tan fácil lo pudieran implementar. Sí, ya tiene acceso a Internet. Ya tiene acceso a Internet y la verdad es una maravilla. Ahorita no me ha pasado nada malo con ella. Mm, Y yo la trato con mucho respeto. Siempre le digo por favor y gracias. Por Porque cualquier cosa. el día que se revelen las máquinas, mínimo ellos saben que fui amables con Por ellos. cualquier Skynet ni nada de... Sí, sí, No, hay que ser sí. amables con las máquinas también. No vaya a ser. Qué increíble. Pero bueno, sí estuvo... Ay, eso, ahora me voy a ir con esta idea y espero que todos ustedes también les haya entrado un poco la curiosidad por conocer de ese tema porque sí, es algo que vamos a vivir. Y justo como lo comentas, es algo
para lo que no estamos listos ni preparados. No estamos listos ni preparados, pero ya está aquí.